Hola, mi nombre es Alejandro Cortés, hago parte de la clase de investigación social del profesor Sebastián Cobos y bueno, básicamente voy a explicar lo que es la entrega final de la clase, el trabajo final, que se consiste en triangular la información con base a unos documentos de nosotros, de la clase. Bueno, básicamente yo escogí visitar la mezquita Rola, eh, así lo llamé, pero es la mezquita en Bogotá que queda en la NQS con calle 80. Y bueno, pues voy a utilizar lo que fue mi diario de campo y tengo otras fuentes. Por ejemplo, tengo acá un video de Univision, me parece, que habla sobre un conflicto que hubo de la mezquita aquí en Bogotá. También de lo más o menos como unas entrevistas que le hicieron a los representantes aquí en Bogotá del Islam. Un panfleto que me regaló a mí el director de la mezquita en Bogotá. Habla más o menos del Islam, me pareció interesante. La entrevista de que yo le hice al director. eh, y, y bueno, eso sería básicamente. Entonces, inicialmente la idea del trabajo era con estos documentos triangular la información. Entonces, básicamente lo que teníamos que hacer era elegir citas. Mira, aquí por ejemplo tengo una cita. Citas que nos llamaran la atención y tocaba hacer algo que era los memos, que es como un comentario, como si uno escribiera al lado de la hoja, y unos códigos, que son como las palabras importantes de cada cita. Eso se hizo con cada uno, inclusive con los videos. Así como una cita era como un fragmentico del video. Lo mismo con el audio. Con el audio. Entonces, básicamente iniciando con esta idea, en mi diario de campo, por ejemplo, aquí habla de lo que es el tema del vestuario, en que es restrictivos. Entonces, por ejemplo, yo puse aquí el código de prohibición o de diferentes vestuarios también me puse y una cita que era como el vestuario entre hombres y mujeres es diferente según fuentes externas. Claro, eso lo busqué según otra fuente. Entonces, también, por ejemplo, eso lo hice durante todo el texto. Entonces, por ejemplo, este me parece que era importante, que fue algo que me pasó que pensé que mi mamá no podía entrar al templo, pero finalmente un hombre muy querido nos dijo que sí, sí podía entrar, no había problema. Entonces, por ejemplo, aquí me dio la idea de poner mujeres, que es algo que genera como muchas ideas sobre la comunidad musulmana aquí en Colombia. La libertad, que hay libertad, no hay prohibición, me pareció importante ponerlo. Aquí en este fragmento no puse nada porque básicamente es como la transcripción de la entrevista. Sin embargo, preferí analizar la entrevista completa porque obviamente pues aquí omití algunos detalles. Y finalmente aquí hice una reflexión que habla, por ejemplo, del estereotipo, el prejuicio, el relativismo cultural, que fue un concepto que vimos en clase, que me parece interesante. Por ejemplo, aquí en la mezquita de Rola, la mezquita de Rola, perdón, aquí aumenta la atención en Colombia. Entonces, por ejemplo, aquí vi mucho los temas de amenaza, intolerancia, eran porque era gente lo que decía el informe era gente que no, como que amenazaba a la, a la, a la mezquita, como con hacerles daño. Por ejemplo, este es el director de la mezquita, el líder espiritual. Entonces, por ejemplo, aquí, inclusive ya con el tiempo uno va viendo que los códigos se pueden ir repitiendo. Ahorita vamos a ver con lo que es un network de los códigos. Eh, entonces así se van creando los códigos. Lo mismo aquí en el Islam de Bogotá. En cambio, lo interesante de este video es que aquí encontré como mucho lo que es palabras como contra, negativas, como amenaza, intolerancia, discriminación, diversidad, rechazo.
En cambio aquí encontré más que todo como dogmas de fe, religión, que ese es un concepto importantísimo, Dios, pecado, la palabra de árabe, la diferencia entre árabe y musulmán. Entonces fue más que todo eso. Y aquí, eh, por ejemplo, aquí hablan mucho de lo que es las creencias del Islam, que, que sin embargo me parece que hablan un poco sobre los conceptos ya preconcebidos de lo que se tiene sobre el Islam. Por ejemplo, aquí dice que el ayuno del Ramadán, que es o sea, la forma en que lo expresan puede sonar un poco dura. O sea, por ejemplo, dicen que es obligatorio tener que ayunar. Si aquí dice obligación, obligación, casi todos aquí pude ver que hablaba mucho sobre las obligaciones, sobre el bien común, que básicamente todo esto es hecho para el bien común de la sociedad. Y aquí me parece que es lo más importante, que es la entrevista que le hice al director, que por ejemplo aquí él me habla mucho del culto, de la libertad, de la enseñanza, que a ellos les importa muchísimo para enseñar a la gente sus culturas, sobre el bien común. Por ejemplo, aquí vemos que tienen algo en común, el bien común, del, de lo que dice el director y lo que dice el panfleto. Bueno, después procedemos a lo que, por ejemplo, aquí este es el único texto como escrito que se puede como analizar palabra por palabra, ya que esto es un PDF y no se puede como no se puede analizar bien. Entonces aquí lo que hice fue un word cloud, y lo que me parece interesante es que está la palabra mezquita, que es la más repetida, que de hecho dice el número de veces que se repite, y dice mucho como hombres, personas, hombre, mujeres. Entonces lo que me hace caer en cuenta de esto es que, o sea, es como que mi diario de campo básicamente se basó como en la mezquita hacia como las personas, como hacia lo que impacta entre hombres y mujeres y la sociedad en sí, porque realmente lo que quiere la mezquita es como atraer a personas de todo el mundo, de Colombia, que se puedan convertir al Islam. Y bueno, por ejemplo, también aquí hice en Excel, elegí las 10 palabras más repetidas. Entonces uno podría hacer un pequeño análisis, es como mezquita, hay mujeres, personas, hombres, árabes, o también están conversos que entran a la mezquita en Bogotá. Entonces, eh, y también es como la idea es esa idea de libertad, como que no, la mezquita no es restrictiva, te permite te permite hacer muchas cosas. O sea, no es, yo por ejemplo cuando fui no fue nada restrictivo, fueron personas muy queridas y realmente me dieron otra idea completamente diferente. Eliminaron mis estereotipos, mis prejuicios sobre, sobre este, sobre este templo. Y ahora viene lo interesante. Aquí hacíamos una red de códigos, o sea, en base a estos códigos se hacía como una red para relacionarlos. Entonces, aquí lo abro, Fit to Window. Se ve un poco desordenado, pero no, ya lo explico. Ya lo explico. Ok. Entonces, iniciamos acá. ¿Qué, para mí, qué es lo que inicia toda esta idea de lo que relaciona todo? Esa es la idea de prejuicio y estereotipo. Estas son relacionadas, prejuicio y estereotipo. ¿A causa de qué? De la opinión ajena. La gente opina y se generan estos estereotipos que producen intolerancia, discriminación, rechazo. Por ejemplo, aquí estos generan una amenaza, que era lo que vimos en el video, produciendo miedo, inclusive no solamente a los de la comunidad musulmana. Realmente cualquier tipo de amenazas pues puede afectar a toda la comunidad, por ejemplo aquí en Bogotá. Entonces, ¿contra quién va este rechazo? Contra los musulmanes, contra los árabes, porque como sabemos, se tiene esa idea de estereotipo que todos los árabes son musulmanes, pero no, no todos los árabes son musulmanes y no todos los musulmanes son árabes. Hay musulmanes colombianos y hay árabes que son cristianos, no sé, por decir algo. Bueno, entonces, aquí pasamos de musulmán y árabe a religión, que es como, es parte de la religión. Aquí ponemos los conectores. Y la religión
como que se genera esa discriminación. ¿Por qué? Por las diferencias culturales, por las diferentes culturas, diferencias culturales y diferentes como vestuarios. Entonces, claro, por ser diferentes se genera todo este tipo de conflictos. ¿Y por qué? O sea, básicamente lo que vi en los videos es que las mujeres acá, la gente como que tiene mucho prejuicio sobre lo que hacen lo que pasa en el mundo islam con respecto a las mujeres, porque como claro, usan eso, esta pashmina en la cabeza, usan por lo que supuestamente no pueden usar el primer piso de oración, tienen que estar separadas hombres y mujeres, eso genera muchos prejuicios, que al final pues uno ya viendo por ejemplo las entrevistas ve que tanto para hombres y mujeres realmente en su entorno no es nada del otro mundo, y además las mujeres dicen que no sufren ningún tipo de rechazo. Bueno, yo me voy a pasar, hice la conexión aquí de religión con creencia, que fue un código que saqué, y aquí se va lo que interesante. Entonces, creencia tenemos los códigos de Dios, culto, dogma y, bueno, por ejemplo, acá en culto tenemos la creencia, obviamente tienen su culto, es un lugar de oración que es de respeto, evidentemente. Por ejemplo, aquí en dogma, entonces tenemos lo que es la diversidad, que es un dogma arraigado. Es un dogma, digo diversidad porque pues realmente ellos no son cerrados a que a que ellos, cualquier persona puede entrar. Su dogma quiere el bien común de la sociedad y tienen su idea de libertad, que la gente es libre, para una vida sana, que eso por ejemplo lo dice el director de la mezquita. Claro, su dogma tiene devoción, para ellos el dogma es para gente racional, que en teoría todos los humanos son racionales, entonces va relacionado. Y el tema de enseñanza, su dogma quiere ser, ellos lo quieren enseñar. Acá la obligación, ellos hablan mucho de la obligación, como veíamos en el panfleto, hacia hombres, mujeres y conversos. Los conversos son personas que no son del musulmanes que se convierten, por ejemplo, hay mucho, él decía que el 40% de la gente aquí en Colombia es conversa, gente que era cristiana y se convirtió al Islam. Entonces aquí vemos algo y es que nos vamos aquí por el bien común. Aquí en esta de Dios tenemos lo que es la idea del código de pecado, origen, el origen de Dios. Para ellos es único, es un Dios único, el pecado. También tenemos el cristianismo, que no es diferente, aquí siempre es importante, no es diferente la idea de pecado entre ambos. Y sin embargo se genera esa idea de etnocentrismo. Porque, por ejemplo, unas entrevistas mostraban a un líder cristiano que decía que todo lo que ellos pensaban, lo que pensaba el Islam, no era válido. Pero podemos ver que evidentemente, igualmente, todo lo que ellos piensan es inclusive parecido. Tienen un Dios único, eh, y creen en la misma idea de pecado. Y bien común, por ejemplo acá, el bien común lleva a la idea de relativismo cultural, que fue algo que vimos en clase, evitando el etnocentrismo. Entonces, para concluir, me parece interesante sacar unas conclusiones, y es que todo el problema del Islam, no solo aquí en Colombia, sino a nivel mundial, se genera por una base de prejuicios. Prejuicios que yo mismo en mi salida de campo pensaba, y que fui incluso con algo de miedo, pero que esos prejuicios al final de todo, pues, o sea, eran, eran en parte solamente eso, un prejuicio, no era algo real, que algo que me impresionó, que me generó sorpresa, ver que esta comunidad era personas como cualquiera de nosotros, que sus ideas pues son válidas, que ellos tienen todo el derecho de seguir sus ideales religiosos, y que pues no hay ninguna razón para que en un país como el de nosotros, Colombia, se genere ese tipo de, de diferencias culturales, cuando todos realmente pues, tenemos que aprender a convivir en un entorno. Y el mismo director de la mezquita lo dice, entre hombres y mujeres podemos trabajar para el bien común de la sociedad. Entonces básicamente eso fue mi investigación, ver cómo todas las fuentes, ver cómo todo está basado desde un prejuicio, y ver que ese prejuicio, pues básicamente hasta que no lo experimentas, ves que ese prejuicio va a seguir persistiendo. Y bueno, básicamente esa fue mi investigación, y
Muchísimas gracias.